Pues gracias lo primero, Enrique, por estas palabras tan elogiosas y tan mentiras. Y por supuesto también dar las gracias a Antonio, a Alicia, a Ana, que a pesar de que di la conferencia sobre una cosa tan rara como las espadas genovesas, las espadas toledanas, hoy vengo con el bonete de grana, o sea, el siguiente, no sé, el Tamagotchi o... no lo sé. La verdad es que la progresión puede ser complicada. Y sin más, pues voy a comenzar mi charla. Voy a dividirla en tres partes. Primero una introducción, donde hablaré tipos de bonetes, fez, chechilla, y presentaré un poco el tema. En segundo lugar, me centraré más en lo que es la producción. Y finalmente hablaré del comercio. Como ha dicho Enrique, esto es una investigación en proceso. He ido cogiendo retazos de información, retazos de diferentes archivos, y con esto pues se da una visión que dista mucho de ser finalizada, o sea, de estar terminada. Más que nada vamos a tener una visión más o menos impresionista de lo que fue el comercio del bonete de grana, y espero que les sea de interés. Sin más, empiezo con la introducción. El tarbush, el fez, la chechilla, tunecina, al fin y al cabo todo responde a un tipo de gorro, un tipo de gorro moro, que se conocen como los bonetes. Bonetes de grana, es decir, de color rojo, que se van a extender por todo un territorio bañado por el Mediterráneo, tanto por el norte de África como Oriente Medio, siguiendo hasta Turquía, llegando hasta los Balcanes. Un complemento que se suele asociar casi siempre con este mundo musulmán. De hecho, por ejemplo, traigo aquí la película Indiana Jones y la última cruzada, como Hollywood es especialista en los estereotipos. Tenemos una película donde aparece un egipcio, que es muy amigo de Indiana Jones y de su padre, con su fez. Tenemos a los guardianes de la espada cruciforme, que son cristianos turcos, pero también con su fez. O bien, pues, un país perdido en Oriente Próximo, donde todos también llevan su fez. Es decir, que mundo musulmán mediterráneo, se le planta su fez y perfecto, ¿no? O incluso Aladín, un ladrón del Bagdad de la Mil y una noche, y de pronto le plantan su fez. Habría que ver cómo vestían en aquella época, ¿no? La fuerza que tiene el fez es que está, por esa asociación tan fuerte con el mundo musulmán norteafricano y mediterráneo en general, es capaz de transformar imágenes tan icónicas como esta de Mad Men, de Don Draper fumando, podemos transformar en otra cosa completamente distinta, ¿no? Que ya no sabemos si nos está evocando el mundo oriental o que no está evocando, ¿no? De hecho, también el fez está dentro de lo que se conoce como el mundo del coleccionismo, de la memorabilia. Aquí aparece el Doctor Who, una serie de ciencia ficción de culto, donde brevemente podemos ponerle al protagonista un fez y pues no termina de quedar mal, ¿no? Incluso dirá aquello de los feces, o sea, los fez son chulos, ¿no? Y acto seguido rápidamente le quitarán sus compañeras el fez y lo destruirá con un disparo láser, ¿no? Es decir, que se puede poner en cualquier sitio, o incluso en la serie Shameless, donde el protagonista de la serie desvalija a los padres gays de acogida de su hijo, ve un fez, se lo pone en la cabeza, no hay ningún problema, no queda mal. O sea, hagas lo que hagas, puedes poner fez en cualquier sitio y no van a desentonar. Bonetes de grana, fez, chechilla. Bueno, ¿cuál es el origen? Según la etimología, pues podemos pensar que Fez, la ciudad de Eloi, Marruecos, ¿no? Sin embargo, la realidad es que encontramos representaciones de esos bonetes de grana, de esos fez, desde épocas bastante antiguas. Este es un cuadro de 1480, de Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, y ya aparece representado con su turbante y con su bonete de grana en la cabeza, ¿no? En el mundo musulmán se suele asociar mucho a los sabios y a los poderosos, es decir, que va a ser un atuendo típico de la nobleza también, como vemos en esta representación de un noble otomano de final del siglo XVIII con un fez un poco más largo, ¿no? De hecho, si miramos Wikipedia, lo que encontraremos es que sobre el fez se sabe mucho
los intentos de los sultanes otomanos por implantar su uso para tratar de modernizar la sociedad otomana. Las reformas de Mahmud II, de 1826, transformaron la forma de vestir del imperio, que era algo parecido a esto, por esto, es decir, totalmente un cambio hacia el estilo occidental, el estilo europeo, y lo interesante es que implanta el fez, como se ve en la imagen, como sombrero, ¿no? A partir de este momento, todos los sultanes van a llevar el fez en todos los retratos, el ejército se va a nutrir de esta prenda. Ay, está esto demasiado sensible. Es interesante porque está en una batalla dentro de la guerra greco-turca y vemos que el ejército otomano pues llevan su fez, pero también los griegos que acaban de masacrar también tienen un tipo de bonete parecido a ellos. Es decir, que es algo que se extendió por todo el imperio otomano. O incluso podemos ver que no solamente se da en el ejército, sino que trasciende diferentes clases sociales. En esta curiosa imagen de la hija del embajador inglés vemos que sí, los escoltas van vestidos de militares y llevan el fez, pero también los porteadores que entendemos que forman parte del pueblo, ¿no? En algunos países el fez va a ser tan representativo de su cultura, de su idiosincrasia, que aquí vemos un curioso cementerio donde las tumbas aparecen con fez porque son bosnios que lucharon en el ejército del Imperio Austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial y, como vemos, aparecen curiosamente con el fez, ¿no? No solo los varones lo llevan, hoy en día, como atuendo tradicional, también en Bosnia vemos a mujeres que llevan el fez, ¿no? O imágenes todavía más llamativas, ¿no? Como un miembro de la SS croata, musulmán, pero con su fez, ¿no? Desde luego, el fez se ha movido por diferentes ámbitos. O, sin irnos más lejos, se nos olvida que en Melilla tenemos los regulares y también lo llevan, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde sale el bonete de Granada? ¿Dónde sale el fez? El reino de Fez, sí, el norte de África, Berbería, toda una serie de lugares, de reinos, todo bajo la religión musulmana. Fez, la ciudad donde se va a originar, bueno, vamos a acercarnos un poco a lo que era aquello. Cambio de dinastía en el siglo XVI, los batasíes van a ser sustituidos por los saharís y se va a producir también paulatinamente una conquista extranjera, una conquista europea, que luego va a ser contrarrestada, es decir, casi todos los portugueses van a llegar a controlar buena parte de la costa de Marruecos, lo que es hoy Marruecos, también los españoles en el norte, en algunas plazas. Y vemos que efectivamente los mandatarios, los emires, los sultanes de la zona, también llevan su fez, ¿no? Esta imagen es muy curiosa porque se trata de embajadores de la República de Salé, esa república que se forma con moriscos llegados de Hornacho, que no deja de ser peculiar, y que se dedicaron a hacer incursiones piráticas pues por casi todo el mundo, porque llegaron hasta lugares lejanísimos, ¿no? Y vemos cómo cuando van a Holanda, la representación que va, pues uno de ellos aparece, tanto el último de la derecha, que aparece con un fez claramente, como el de al lado, que tiene turbante, pero también tiene un fez, aparecen representados ahí, ¿no? Aquí. Una mezcla curiosa, ¿no? Moriscos en Holanda, pero vestidos todos con su fez. O este embajador del Reino de Marruecos a Inglaterra, llamado Ben Haddou, que fue la gran sensación de la temporada 1682 en Inglaterra. Este cuadro se le hizo en Hyde Park, montando a caballo. Fue totalmente una revolución para la nobleza inglesa, para los reyes ingleses, la aparición de este, digamos, infiel ataviado con sus vestiduras, pero sin embargo culto, formó parte de la Academia de la Ciencia, es decir, que una persona que se integró perfectamente y que sin duda llamó la atención, ¿no? También llegaron a España, un cuadro que representa a Carlos III con el embajador de Marruecos, por esa tregua, esas paces que se hacen en el siglo XVIII, donde también vemos ataviados con fez. Y por último, un pirata berberisco, que también aparece esa chechía, ese bonete de grana más arrugado, pero que sin duda define lo que son este tipo de atuendos.
Bueno, la pregunta que nos hacemos es, ¿vale? Vamos a tratar de ver el origen de este tipo de bonetes. Debemos pensar, bueno, vamos a Fez en el siglo XVI a ver qué había ahí. Siguiendo a Luis del Marmol Carvajal, en la Descripción General de África, 1573, cuando habla de la vestimenta que tienen los hombres y mujeres de Fez, nos encontramos con esto. Sus tocados son bonetes de grana de los que llevan a vender los mercaderes de España. ¿Cómo? O sea que en Fez la gente viste lo que le traen de España. A ver, ¿cómo puede ser esto? Es que está muy sensible. Bueno, vamos a ver Marrakech, la otra gran ciudad de la zona, en este caso de Diego de Torres, en su relación del origen y sucesos de los jarifes, en 1586. También describe cómo van vestidos y nos dice, en lugar de gorras, usan bonetes colorados de grana de Toledo. En otro sitio que vienen de España, ahora nos están diciendo que lo hacen en Toledo. Pero si es que si vemos la descripción, la historia de la ciudad de Cádiz de Agustín de Orozca, 1598, nos habla del comercio que hay entre Cádiz y Berbería, y esta parte del norte de África, y nos encontramos que lo que va en mayor abundancia son bonetes que se labran en Toledo y Córdoba, en tanto número que pasan de 400.000 cada año, con no traerlo en Berbería, sino la gente más principal y noble, lo que yo decía, las clases altas, los sabios, los nobles, que de traer los dos demás, la demás gente canalla y popular sería necesario un número infinito. En Córdoba y en Toledo se están haciendo, según Agustín de Orozco, los bonetes que llevan en Berbería. Sorprendente, ¿no? Todo esto es como el arranque para empezar a investigar qué está pasando aquí, qué proceso económico se está dando, ¿no? Lo que digo ahí, si en Toledo y Córdoba se están haciendo estos bonetes, bueno, ¿quién los fabricaban? ¿Cuáles eran esas redes comerciales que hacían que llegaran los bonetes a Berbería? ¿Nos ha quedado algún resto literario de todo este proceso? ¿Hasta qué punto era importante? ¿Y hasta cuánto dura? ¿Durante cuánto tiempo en el norte de África la gente se va a vestir con bonetes castellanos? Bueno, pues todas esas preguntas las voy a intentar responder en esta charla. Como he dicho antes, una investigación en proceso, es decir, para nada está terminada. Yo he ido sacando información de donde he podido, básicamente a partir de encontrarme un documento en Simancas hace un par de años, donde empecé a tirar del hilo. Y mis fuentes hasta ahora han sido fuentes que no son las de Córdoba propiamente, es decir, casi todo lo que he sacado son de los protocolos notariales de Cádiz, que están online, gracias a los mormones. Y aún me queda por investigar los protocolos de Córdoba y Toledo, que realmente son los sitios donde voy a encontrar más información, ¿no? También fuentes impresas, ya veremos, literarias también. Y algunos arbitristas, como el motrileño Francisco Martínez de Mata, que para su época fue uno de los mejores economistas a nivel mundial, pero que hoy en día pues, no es demasiado conocido, y que precisamente dedicó parte de su trabajo a los bonetes de Toledo. Bueno, voy a pasar ahora a hablar de dónde salen estos bonetes que se están haciendo en Castilla, ¿no? Bueno, este señor podía ser un emir de algún país lejano del norte de África o de lejano, pero no, es Enrique IV, el medio hermano de Isabel la Católica, y aparece tocado con un bonete de grana, claramente. Es decir, es cierto que siempre se le está diciendo que se vestía a la morisca, que tenía buenas relaciones con el reino de Granada y que había intercambio cultural y parece que también de moda entre ambos reinos, pero la realidad es que en Castilla encontramos Álvaro de Luna, un poquito antes, también lleva un bonete rojo. En Italia, cuadro famoso de Montefiore, también aparece con su bonete. Es decir, el bonete, especialmente los bonetes rojos, están muy extendidos por la Europa de la época. Felipe el Hermoso, Carlos V, de niño, también lleva un bonete rojo. Su hermano Fernando, el que luego será emperador, también con su bonete. Entre los príncipes electores, el uso de bonetes rojos era bastante común, incluso también en la Iglesia. Cardenal Infante se ve que junto a la mano tiene el bonete que le da el hecho de ser cardenal, ¿no? Richelieu, aquí más que un bonete, un casquete, pero bueno. O el propio obispo de Córdoba, el cardenal Salazar, con su bonete, ¿no? Es decir, que formaba parte de la indumentaria.
Pero es que si leemos el informe que escribe Gaspar Melchor de Jovellanos a finales del siglo XVIII, nos está diciendo que, ojo, que en el siglo XVI se consumían mucho los bonetes dentro de España, por ser entonces el cubierto ordinario de la gente del pueblo en todas nuestras provincias. En España se vestían bonetes de grana. También en el norte de África eran los mismos, eran distintos tipos, pero la realidad es que toda la industria del bonete estaba radicada aquí. Aunque luego más tarde dice que su consumo mayor se hacía fuera del reino, en África y en Levante, no solamente en el norte de África, también en la zona del Imperio Otomano, y encima competían con otros bonetes, los de Milán y los de Génova. Esto es Clement el XVIII, cuando un marsellés le presenta un proyecto para crear una fábrica de bonetes en España, porque se había perdido ya toda la producción previa. El Quijote, la visión que tenemos de él es, bueno, con su armadura, con esa bacía de Barbero, el yelmo de Membrino, pero es que en el Quijote, en la segunda parte, justo al comienzo de la segunda parte, el Quijote está enfermo, visitáronle en fin y halláronle sentado en la cama, vestida una almilla de bayeta verde, con un bonete colorado toledano. Y estaba tan seco y amojamado que no parecía sino hecho de carne momia. El Quijote lleva su bonete. Y de hecho hay algunas representaciones, como esta, no sé de qué época, pero aparece con su bonete toledano de grana. Otra, con su sobrina y su ama, o incluso la muerte del Quijote, en algunos grabados, aparece con su bonete de grana de Toledo. ¿Lo llevaba el común de los mortales en Castilla? Según el Quijote, parece que sí, por lo menos él. Aunque luego puede tener otra lectura que conforme veamos la presentación podemos entenderla. Entonces, ¿dónde se producían los bonetes? Ya lo hemos visto antes en Toledo y en Córdoba. Vamos a ver qué dicen sobre los bonetes de Toledo. Y para ello, este motrileño, Francisco Martínez de Mata, va a usar la producción de bonetes como elemento que va a permitir hablar de la decadencia de la economía española. En su octavo discurso va a manifestar que cómo puede haber menguado tanto la hacienda y cómo puede restaurarse. Y él se va a basar sobre todo en el desarrollo de la artesanía, de la industria que se habían perdido, ¿no? Va a definir a Toledo como una piña de oro para la hacienda. ¿Por qué? Con la fábrica de bonetería que se consumía en África, poco tiempo él escribe a finales del siglo XVII, se sustentaba mucha parte de la vecindad de la ciudad de Toledo y grande suma de gente. Estamos hablando del centro de la producción bonetera que luego se va a exportar a África. Su estudio es muy original porque él plantea, bueno, ¿cuál fue la producción en esta época? Y él dice, en 1624 tenemos noticia que había 200 maestros boneteros. Cuando se dice maestros son talleres, que luego tenían aprendices, tenían oficiales, y cada uno de ellos producía 2 cajones con 40 docenas de bonetes a la semana. Calcula la cantidad de semanas que se trabajaban al año y nos da un valor de 19.200 cajones, que son 9.216.000 bonetes. Una barbaridad. Valorado, esto claro está por encima, la producción sería menor, pero aún así es una cantidad muy notable. 48 millones de reales en valor, eso es una pasada. Que además a la Real Hacienda le habría ingresado una cantidad, todo eso se había perdido. De hecho, él va a desglosar, cosa que es muy interesante desde el punto de vista económico, cómo se fabrican los bonetes, cómo se hace un cajón de bonetes con 480 bonetes. Para ello necesita lana, 13 arrobas, que es una cantidad bastante alta, aceite de oliva, jabón, grana, que es un tinte, ahora lo veremos, alumbre, mordiente y rasura, también sirve para fijar. La grana, que curiosamente se producía, el sitio donde más se producía era aquí en Córdoba, es un tinte rojo, se obtiene a partir de un insecto que es el Kermen vermilio, que sus crías, sus larvas, tienen un alto contenido en ese ácido kermésico que es rojo. Y pueden verse en el campo a veces sobre las carrascas unas bolas con forma de agallas, y eso en su interior están esas larvas. Y en Córdoba se producían mucho, ¿no? Aquí tenemos la imagen del insecto y como vemos con su color. Luego se pasaba por una serie de procesos, se secaba, se extraía el tinte y esto es lo que teñía. Como ejemplo también de la decadencia que se ha dado en Toledo, Martínez de Mata trae a colación la parroquia de San Miguel de allí.
Dice, en 1621 tenía casi 700 vecinos que todos eran boneteros, entre maestros, oficiales, aprendices. Solamente unas decenas de años después, el barrio ha perdido más de la mitad de su población y quedan 10 boneteros. O sea, se ha destruido por completo la industria. Nos llega incluso a decir que eran tan poderosos que podían vestir a una compañía con sedas para alardes, etcétera. Es decir, que tenían muchísimo dinero. A ver. El barrio de San Miguel en Toledo está cerca del Alcázar, esa torrecita que se ve en la parroquia de San Miguel. Bueno. ¿Por qué? ¿A qué conclusiones llega Martínez Mata sobre el declive que se ha producido con respecto a la industria bonetera? Lo primero que dice, y Martínez de Mata está obsesionado con los genoveses precisamente, les llama sanguijuelas y cosas por el estilo, él ve perfectamente que esa materia prima principal, que es la lana, se exportaba fuera, con lo cual no podían obtenerla a un precio competitivo los boneteros. Otro elemento, y luego voy a hablar un poco más, es el tema de la redención de cautivos. En un primer momento era tal la demanda de bonetes de grana en Berbería que el bonete era una moneda en sí. Es decir, llevaban cajas y cajas de bonetes y los intercambiaban por los cautivos cristianos. Sin embargo, en un momento determinado se empiezan a llevar oro y plata. Y lo que se hace es no introducir en el mercado de Berbería los bonetes castellanos, y lo que se hace es con ese oro comprar bonetes que estaban produciendo allí con mano de obra esclava, los propios cautivos, ¿no? Como pongo ahí, Argel va a empezar a producir sus propios bonetes con esa mano de obra esclava. Incluso Túnez también, y esto va a estar relacionado con la expulsión de los moriscos, por la llegada de muchos artesanos moriscos expulsados a Túnez, pero también al Imperio Otomano, algunas familias de la estudia Enrique, como los Aranda, las joyas, ¿no? Las joyas, que montarán sus propias fábricas de bonetes ya en el siglo XVIII, ¿no? Pero también es interesante lo que nos dice Anthony Shirley en 1622, en un memorial que escribe desde Granada al conde duque de Olivares. Dice que los ingleses, franceses y holandeses se han introducido en el mercado, que hasta ese momento, es decir, Berbería, que hasta ese momento en los puertos y en otros lugares, que estaba dominado por los castellanos. Todo eso son elementos que influyen en la decadencia de esta producción. Vamos a hablar un poquito de los boneteros. Este es un bonetero de Nuremberg, pero al caso pues me venía bien la imagen. De Toledo, como todavía no he ido al protocolo de Toledo, mi información es a través de lo que he visto en los protocolos de Cádiz. De primera ya me encuentro con que hay dos tipos según su calidad. Hay unos bonetes que son de fama, o boneteros, mejor dicho, boneteros, maestros boneteros que son de fama y otros que no lo son. Y nos conseguimos por medio de los protocolos notariales informaciones como quién eran los que tenían más fama. Maestro Luis de Córdoba, maestro Pacheco, el obraje en la encomienda, el obraje de Castillo. El maestro Pacheco fue el que suministró los bonetes que permitieron liberar a Cervantes, por ejemplo. ¿Qué diferencia había? Eran de mayor calidad y por eso encontramos que valen un real más la docena de bonetes. Pero luego en la documentación encontramos diferentes boneteros que no tenían la fama que los anteriores, pero sin embargo también eran bonetes competitivos y estaban ahí. Como digo, son a partir de comercio de bonetes en Cádiz. En Toledo tiene que haber muchísima más información y nos daría los nombres de, en teoría, esos 200 artesanos, 200 maestros, 200 talleres que había a principios del siglo XVII. De Córdoba, pues tengo menos información. A través de la literatura, en este caso, y esto lo he encontrado en la semana pasada, en la obra El caballero aventuroso de Juan Valladares de Valdelomar, describe el rescate del protagonista y nos dice que fue empleado en bonetes de grana largos turquescos que se hacen en Sansueña. Sansueña es el nombre literario de Córdoba, como se puede ver en esta poesía de Góngora. Desde Sansueña a París, dijo un medidor de tierra que no había un paso más que de París a Sansueña, es decir, Sansueña es Córdoba. Aquí nos están diciendo de manera literaria que se están haciendo, y no bonetes en general, sino bonetes largos turquescos, es decir, los bonetes que van a llevarse en Levante. De nuevo Cervantes y el Quijote, la segunda parte, la famosa historia del loco de Córdoba que llevaba una piedra en la cabeza y se dedicaba a tirársela a los perros. Con tan mala suerte para el loco que un día
le tiró la piedra encima de un perro que era de un bonetero, y este bonetero, con la vara de medir, es decir, el instrumento que utilizan para medir los bonetes, pues lo maja a palo y le dice aquello de ¿no te has dado cuenta de que es un podenco? A partir de ese momento el loco, cada vez que ve un perro, se plantea si es podenco o no, y al final pues no le tira nunca la piedra, ¿no? Pero, ¿cuál es el contexto? Córdoba, bonetero, 1615, ¿no? Principio del siglo XVII. Están hablándonos de esa producción. Por fuentes inquisitoriales, también gracias a Enrique Soria, encontramos que había un tal Lorenzo de Córdoba el Gorrero, que era insigne en hacer gorros y bonetes. Luego hay documentación de protocolos que tenemos más nombres de boneteros y tal, pero bueno, eso hace falta meterse en el archivo e investigarlo. Vamos a ir a la tercera parte ya, al comercio del bonete. Primero voy a hablar un poquito de lo que significan los bonetes en el comercio que existía entre Castilla y Berbería, que prácticamente no se conoce. Y luego voy a ver las vías que había de llegar los bonetes desde Castilla hasta Berbería, que son dos básicamente: la redención de cautivos, mercedario y trinitario, llevaban bonetes para redimir cautivos, y luego la parte de los mercaderes, que es lo que yo he estudiado más en Cádiz. De nuevo, un documento muy interesante que nos sitúa una foto fija de 1552, que es lo que se comerciaba desde Castilla a Berbería y desde Berbería a Castilla. Vemos que son todas manufacturas, paños amarillos y colorados y de otros colores de los que se labran en Castilla, paños villajes de Inglaterra, estos son de fuera pero a través de mercaderes portugueses y castellanos, velartes azules que se labran en Castilla, bonetes, muzos y sencillos. Los muzos parece que son los muzos de hocico, que son más bien los fez, ¿no? Los que tienen los alargados. De grana de Toledo, algunos bonetes negros, lencería y ropa de la India de Portugal, lencería de Flandes y Francia. Todos son manufacturas. ¿Qué se trae desde Berbería? Productos, materias primas. Cera, cabruna de pelo, cabrina de vacuno, almendra, alcaparra, azúcar, pluma, y aquí se refiere a pluma de avestruz, añil, que es el añil, un tipo de tinte azul, dátiles y otras cosas menudas de goma, goma arábiga, que se traía desde Mauritania, miel, sebo y otras cosas semejantes. Es decir, vemos que en 1552 el comercio que existe con Berbería es muy ventajoso para Castilla. ¿Por qué? Aunque suma la misma cantidad, es decir, se está tratando de un comercio de unos 80.000 ducados, pero es bastante dinero, de un lado para otro. Sin embargo, ¿qué pasa? Castilla está exportando manufacturas, es decir, productos acabados que ya han recibido toda una serie de procesos y que prácticamente no se le puede aumentar la plusvalía. Sin embargo, está importando materias primas, muchos de ellos cuero, que luego aquí en Córdoba se transformarán en guadalmiciles y cordobanes y se les sacará esa plusvalía, ¿no? Con lo cual es muy ventajoso para Castilla este comercio. Vamos a ver ahora cómo llega ese bonete por la redención de cautivos. Hay muchísimas representaciones, como este relieve, en este caso son mercedarios, del rescate de cautivos. A cambio de oro, vemos arriba los cautivos, todos con sus bonetes de grana, en este caso doblados, y las cadenas, también vestidos de rojo en la mayoría, y los padres mercedarios que los liberan. Esta obra de Alonso Vázquez representa, creo que es la primera redención que se hace por parte de la Merced, que consiguen el dinero de Jaime I de Aragón, y se transportan todas esas cajas llenas de oro y de bonetes con el sello de Aragón a Berbería. De nuevo aquí vemos un muchacho con su bonete en la cabeza y de nuevo las cajas que se están cargando para llevarlas a tierras del infiel. De nuevo ya aquí en Berbería, en las mazmorras, en este caso son trinitarios, como vemos, la cruz roja y azul, y entre las cosas que llevan, el bonete de grana. O esta serie de Vicente Carducho, que está en el Museo del Prado,
también de trinitarios, donde los trinitarios están dándole en este caso al gobernador de Túnez una carta del Papa, pero vemos en segundo plano el cautivo que se está redimiendo vestido con su bonete doble. La salida de los esclavos cautivos, con una representación de diferentes tipos de bonetes, como el bonete más común, el doblado, pero también hay bonetes más elegantes, junto con los turbantes. O esta que me interesa mucho, y es como la llegada de los cautivos a la cristiandad. Y van todos con sus bonetes doblados, es decir, que la representación del cautivo redimido siempre aparece con su bonete de grana rojo. Cervantes pone al Quijote con su bonete de grana, él mismo fue un esclavo cautivo, o sea que podemos leerlo por ahí. De hecho, Miguel de Cervantes estuvo cautivo en Argel entre 1575 y 1580 y fue el trinitario Juan Gil el que lo liberó en 1580, pagando por él 500 ducados, que es una barbaridad, pero Cervantes llevaba unas cartas de recomendación, no sé si el duque de Sesa, alguna personalidad importante, y eso hizo que sobrepujaran, o sea, que valieran mucho más. Y estos trinitarios llevan 40 bonetes de Toledo, una caja de 40 bonetes de Toledo, del maestro Pacheco, y lo utilizan para regalar a las diferentes autoridades para que permitieran la redención. También llevan entre los productos grana de Córdoba. Y vamos finalizando ya con los mercaderes, las otras redes. La visión anterior del uso de los bonetes en la redención de cautivos es sobre todo lo que ha trabajado Eloy Martínez Corrales, y él afirma que hay poca cantidad de bonetes. Vemos que según mi punto de vista, es una vía secundaria de entrada del bonete en Berbería, porque había otra vía más importante, que es la vía de los mercaderes, las redes mercantiles que se van creando y que encontramos a través de los protocolos notariales de Cádiz. ¿Qué vamos a encontrar? Pues toda una, podríamos llamarla colonia, muchos de ellos, yo creo que son todos judeconversos, la mayoría son mercaderes portugueses, muchos de ellos nacidos en Berbería, en Tánger, en Larache, que emigran a Cádiz cuando Portugal va perdiendo las posesiones en la costa de Berbería, y que van a crear una red de fletes de barcos, lo decía Orozco, ¿no? Unos 20 barcos que van anualmente desde Cádiz hasta diferentes puertos. Ahí señalo los más importantes. Larache quizás sea el que más referencias tengo, pero también Safí o incluso en el sur, Cabo de Aguer, donde están llevando bonetes, lencería de Flandes, todos los productos que hemos visto, pero sobre todo esos bonetes. Y al mismo tiempo estos mercaderes van a tener agentes dentro del territorio, en las ciudades principales, en Fez, en Marrakech y en Tarudán, donde van a actuar como agentes comprando y vendiendo los productos. Esto es una imagen de las diferentes compraventas de bonetes que me he encontrado en Cádiz para los bonetes toledanos. En 1568 podía hacer 5 o 6 imágenes como esta, o sea, tablas como esta, porque la cantidad de bonetes de Toledo que llegan es espectacular. Y vemos que la mayoría son mercaderes toledanos, algunos, como Diego Pérez de la Fuente, un viejo conocido, que está importando bonetes y otros productos desde Toledo y a su vez está reenviando todos los productos de Berbería. Para el caso de Córdoba tengo menos referencias, pero creo que se debe también a que el proceso cordobés de los bonetes es un poco posterior en el tiempo, más a finales del siglo XVI, como hemos visto en las referencias literarias, pero así encontramos ciertos intercambios con mercaderes de aquí de Córdoba, como Sánchez de Córdoba y Hernández de Castro, que están comerciando con Manuel Fernández, un mercader portugués del que voy a hablar más tarde, y están cambiando bonetes por cera berberisca. O otro, en este caso son dos mercaderes de Cádiz. Hernando Benítez Retón, el yerno de Manuel Fernández, y también están, como vemos, salen todas las referencias que hay de los bonetes de Córdoba. Y luego veremos que tiene algunas redes. Pero quizás el documento más interesante está aquí, creo que está aquí, allí primero. Y se trata de un poder
de un permiso que da un mercader cordobés para la venta de 1000 docenas de monetes de Córdoba, doblados de Córdoba, lo está vendiendo en Cádiz, ¿no? También de Enrique Soria. Es decir, nos dan buenas perspectivas para estudiar un proceso que puede ser bastante más grande de lo que aquí les plasmo, ¿no? ¿Llegaría al nivel de Toledo? No lo sé, pero desde luego fue importante. Este es el documento que inició todo. Se trata de un listado de agentes gaditanos en Berbería, es decir, agentes de mercaderes que están asentados en Cádiz y que llevan un tiempo viviendo en Fez, en Tarudano, en Marrakech. El problema era que llevaban mucho tiempo viviendo entre infieles y muchos de ellos estaban recuperando su antigua religión, que no era el Islam, sino el judaísmo, porque la mayoría son judeoconversos portugueses o castellanos, y la corona estaba preocupada por lo que pudieran hacer allí. Y como vemos, encontramos lo mismo, ¿no? Hernán Benítez o a Manuel Fernández. Una red comercial que me he entretenido en desarrollar un poco más, en esta imagen un poco difícil de interpretar. En el centro, Manuel Fernández iba a recibir todo tipo de productos desde Toledo, casi todos bonetes, de mercaderes de la zona, los Santo Domingo, Valladolid, Valencia, es decir, todas familias judeoconversas. También de mercaderes milaneses, como los cernúsculos, es decir, que el comercio del bonete de Toledo a otros sitios estaba en varias manos. Van a tener un socio en Antequera, su propio hijo va a estar en Sevilla, también negociando con él, y su yerno, Hernán Benítez Rendón, va a estar también trabajando con él de manera general, ¿no? Vemos como en Córdoba, además de los mercaderes que he citado anteriormente, también tiene relación, en este caso económicas, con los aragonés, es decir, una familia bastante conocida del comercio en Córdoba. Y al mismo tiempo también están enviando productos, en este caso cueros, a curtidores de Córdoba, probablemente para hacer esos guadamecí y esos cordebanes. Este mercader también tiene relaciones con la India de Portugal, él mismo era portugués, nacido en Tánger, como he dicho, que le van a mandar productos desde la India, y al mismo tiempo de Inglaterra, esos paños villajes, a través de un mercader inglés, Ricardo Catten, van a entrar. Con su agente en Fez, Marrakech, y los fletes constantes al Arache, va a estar surtiendo de todos estos productos al norte de África. Y al mismo tiempo él va a recibir lo que aparece en amarillo, esa cera berberisca y también los cueros berberiscos, que van a crear toda una red de contactos y desde un punto de vista económico muy interesante. También fueron los bonetes de grana a la India, a las Indias españolas, digamos, América. Tras ver algunos navíos, vemos que en los inventarios aparecen una caja de bonetes de grana de Toledo. Esto fue un barco que fue a Honduras. O en 1598, en la vía de la Magdalena, carga a Cartagena de Indias 2 docenas de monedas colorados. Es decir, si también lo usaba la gente en Castilla, ¿por qué no lo iba a usar la gente en América, ¿no? en la India? Y con esto voy a ir terminando. Yo espero que esta primera visión, primera aproximación a lo que supuso los bonetes de grana y el comercio que se generó entre Toledo y Córdoba, con Cádiz y con Berbería, sea una primera idea que les permita a ustedes pues, tomar conciencia de que durante algún tiempo, pues en el norte de África, los bonetes que se consumían, pues lo hacían aquí. Y nada. Y muchas gracias. Pero ¿me podría explicar lo del bonito doblado, el significado del bonito doblado? En la documentación nos encontramos infinidad de descripciones de los bonetes. Muzos, doblados. Los doblados son los que aparecían aquí en el mapa, en el cuadro de Carducho. ¿Tiene un sentido especial? Porque están doblados, mire. Tienen un doblez hacia afuera. De todas formas, esto sí creo que lo he localizado, pero hay otros casos que... copado o no sé qué, pues eso habría que hacer algún tipo de comparación con inventario y demás que hasta ahora no lo he hecho, pero que la variedad de tipos de bonetes, igual que los altos turquescos que aparecen también,
Los sencillos, los muzos, creo que están bien reconocidos como feces, o sea, sigue rígido y con forma cónica, pero la realidad es que tampoco hay prácticamente nada sobre este tema, así que no siempre es fácil. Todos los que hemos trabajado, tú sabes, no hay cosa más complicada que las denominaciones de lo textil y un inventario es un infierno, porque hasta que descubre lo que es una frazada, pero cuando después sigue avanzando, ahí en diccionario la terminología es enorme y ni siquiera creo que sea unánime en las distintas zonas, es decir, que hay cosas que no sabemos lo que llevaban, porque no entendemos, aunque entendamos lo que pone, no sabemos el concepto ni en diccionarios de autoridades, hay algunas cosas que son casi imposibles, claro, también llamamos jeans o vaqueros a lo que son unos pantalones, es decir, había muchos cambios con el paso del tiempo y es muy difícil a veces saber exactamente qué quiere decir. Una especialista de temas textiles, creo que Ana me pasó el enlace, o sea, el libro, ella misma reconocía y dice, no se puede saber, a menos que te encuentres en este cuadro y el cuadro de una reina vestida de una manera y el inventario de los bienes de la reina, si no, no puedes comparar porque no hay manera de saber cómo era un 24 de Córdoba que se hacían aquí. Sí sabemos que tenía 2.400 hilos, pero leonado y con no sé qué. De hecho, en el inventario que hemos colocado, que no sé por dónde está allí, que aparece bastante en la documentación la prensa de palo o prensa de madera de abonetes. Y no tenemos ni idea de lo que es. Y aparece incluso en la literatura. Me tiene vuesa merced como en prensa de bonetes. De bonetes. Prensa. Imaginamos que puede ser algo como para mantener la forma del tocado. Un molde, algo, pero que aparece mucho. Incluso hay un inventario de un obispo en que dice, en la cabecera de la cama lo único que tenía, como diciendo que austera vida, ¿no? Era su prensa de palo o de madera para bonetes. Sí. Creo que es fieltro, ¿no? El material, o sea, lana, trabajar de tal manera se convierte en fieltro. Uh-huh. Y en ese proceso hace falta mucha agua, tendrá que ver con el río, y luego hay que prensar este material, o sea, yo lo he visto hace no mucho en Austria, donde otra vez empieza esa industria a nivel de manufacturas pequeñas, y eso será la prensa. Ajá. ¿Vale? Y ese es un tejido así, rígido. Es un tejido que coge el rígido, sí, es el fieltro. Va a tener ¿dónde podría haber estado la industria bonetera? En Córdoba. Aquí en Córdoba. Otra pregunta que quería también, a raíz de esto. ¿La fábrica de sombreros Mercado Sánchez Peña pudiera ser heredera de esa tradición de fabricación de bonetes? Hombre, esto tiene un momento de final en el tiempo que es a final del siglo XVII. No sé si esa fábrica de esa época, imagino que no, pero se corta. Algunos boneteros que nos encontramos, San Nicolás de la Sarquía. Sí, en la zona de el sitio donde, pero como digo, es que la investigación en el archivo de protocolos de Córdoba todavía no la he hecho, o sea que mis referencias son indirectas. Pero aquí en Córdoba hay una producción pañera fundamental de paños a nivel comparable con Florencia y con otras poblaciones. Los paños que he nombrado antes, los 24 cordobeses, esos se producían masivamente, por lo tanto casi toda la ciudad tenía que estar dedicada a estos temas textiles. Voy a tratar de responder un poco a Paco, porque me ha resultado muy sugerente la localización que ha hecho del documento que dice Sansueña. Sansueña, no sé si tú que no eres cordobés, no sé si sabes dónde está, pero es un arroyo que viene de la sierra a los pies del barrio de Naranjo. Y ahí, hasta primero del siglo XX, había un molino que todavía en la parada del autobús no se llama Molinillo de Sansueña. Es decir, que ese molino que se puede ver, yo creo que en el museo tenemos un cuadro de Barcia que se llama Molinillo de Sansueña y que tiene la arquitectura del molino, se puede identificar perfectamente con la producción de paños o con algún tipo de industria que desconocemos, panadera o sedera, pero que evidentemente si ese molino estaba ahí era por algo, ¿no? Y alguna Hombre, el hecho de que usaren esa denominación, aunque yo creo que aquí va más por un tema literario, igual que Vetusta y Oviedo, ¿no? Es llamar a la ciudad pues por una de sus... Sí, pero es que Sansueña es un topónimo muy de ahí, de ese sitio.
Se utiliza en la literatura de la época. Sansueña para... Sí, Góngora, Góngora que vivía allí, ¿no? Al lado de la Huerta de Don Marcos, ¿no? Pero es que es un topónimo local, no se siente olvidado. Sí, pero es por metonimia, o sea, como la parte por el todo, ¿no? Igual que se puede denominar Vetusta o bien. ¿Sansueña significa algo específico? No, simplemente como una parte de Córdoba se denomina, suena bonito, ¿no? Se denomina Córdoba, Sansueña. Si conocéis los bonetes de Sansueña, es porque se producen allí. Hay una cosa que no he entendido, y es si los bonetes se utilizaban como moneda de cambio para liberar a los cautivos, lógicamente era para los captores, pero ¿qué sentido tiene que los esclavos llevaran también bonete? Pues se quedaban con ellos. Eso también me lo planteo yo. ¿Por qué no se quitaban los bonetes y liberaban algunos más, no? Si era moneda... Pero aquí es un cuadro. Aquí está representando, puede ser que no, simbólicamente, igual que antes parecían los cautivos liberados con sus cadenas y con sus bonetes, el hecho de que aparezca el bonete como elemento, a lo mejor no llegaban así. De hecho, esto cuando se pinta no es... La primera redención creo que es del siglo XIII y esto está pintado en el siglo XVII, o sea que realmente está adaptando lo que él conocía de cómo eran los bonetes de la época y tal, pero no se corresponde con... Rafael, ¿no podría ser también por una asociación iconográfica con el pueblo frigio, los libertos, todo este tema? Pero el que ve esto es una persona de la calle y el que ve esto tiene que interpretar inmediatamente lo que significa el cuadro. O sea, que significa el cuadro es Chiapas vive en el norte de África, a caballo son los liberadores, estos vienen así. Llevan también una especie de cartela con la cruz de los mercedarios, o sea, de los trinitarios, perdón, diciendo me ha liberado la Trinidad. Eso lo identifica que claro, esto viene del norte de África porque viste, llevan como allí y allá se lo quitarán como los secundarios de local. Y de hecho yo creo que el hecho de que el Quijote en algún momento lleve ese bonete puede estar relacionado con ese pasado de Cervantes como liberto, ¿no? Hace 5 añitos que pasó allí, ¿no? De todas maneras, el bonete se ve de peor categoría que el bonete que llevan los sultanes, ¿no? O sea, que a lo mejor le quitaban el molde duro y con una prestancia. Compárelo. Que habría, pero habría caro y barato. Claro, yo aquí en este cuadro se ve este bonete doblado de, digamos, la gente más modesta y luego el bonete que lleva aquel con el turbante de una personalidad de la... Sin duda, como todo. Igual que cuando hablaba el año pasado de espadas, había una diferencia de calidad y de precio espectacular, pues con los bonetes también. Había por ahí. ¿Piensas que el solideo que llevan los obispos rojo puede ser un extracto, una abreviación del bonete? Yo no soy especialista, quizá Antonio sabe más. Los inventarios se denominan así, bonete. Se llama bonete. De hecho, son los inventarios en que más bonetes aparecen, los de los eclesiásticos. Pero el bonete es más bien eso que lleva como el parecido al capelo. Bueno, el capelo no es. El capelo es el sombrero ese con la... Pero el gorrito ese que lleva el cardenal infante cuando ha salido antes, etcétera. Catedral también. Pues el método que llevan un bonete o... Sí, pero es un solideo, ¿no? Como un casquete, como has dicho tú. Pero pon el cuadro del cardenal infante, si lo tienes por ahí. Que estaba como al principio y lo único que pasa es que por influencia italiana se le va añadiendo... Mira, este es un casquete que tiene él ahí. Pero... Todo el mundo. Eso es un bonete. El del cardenal infante, pon el del cardenal infante. Eso es un bonete. Eso va a aparecer en el inventario de este señor cuando se muere. Bueno, este señor en concreto no, pero de otro eclesiástico como un bonete. Un bonete de paño, bonete de seda, no sé de qué sería, de seda, imagino, en este caso. El documento que hay aquí hay una variedad de tipos de bonetes Es un eclesiásticos eclesiástico, espectacular. de un miembro de la Catedral de Córdoba y aparecen como, no sé, 3 o 4 bonetes diferentes y una prensa de estas de bonetes, que lo tienen todo en su casa. Supongo que para mantener, ¿no? La forma, digo yo. Sí, lo que decía Enrique es que de este tema no se sabe nada.
Yo me sorprendí al encontrar toda esta cantidad de bonetes en Cádiz y tal. Podemos decir que el bonete es la prenda popular que luego en los estamentos eclesiásticos se jerarquiza, se adapta y el cardenal lo lleva de una manera y el fulano lo lleva de otra y la distinta... Jovellanos dice eso, que estaba muy extendido por la sociedad, pero al final se quedó para los eclesiásticos. Pero sí. ¿Puede haber una relación entre el bonete y la equipada de los judíos? Pues, prácticamente. Eso es la equipada. Prácticamente, ¿no? Un poquito más grande quizás, pero... Pero bueno, es que también al mismo tiempo, bueno, estoy improvisando, todos llevan sombrero desde hace miles de años y lo han llevado 100 años. La fórmula más fácil es llevar en la cabeza a los chicos y pagan más grandes, si haces eso un sol, te lo pones con alas. Es que hemos perdido eso, entonces claro, esta gente tendría que pudiera haber... Habría un código, no has perdido uno. Entonces, para nosotros es muy raro, pero para ellos la diferencia estaría en el tejido, en que lo hicieron maestros de fama. Bueno, no es lo mismo comprar una camisa de una marca que de otra, y claro, y al final todos son soluciones parecidas hasta cierto punto. Variaciones del mismo tema. Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por cerrada la sesión de hoy. La próxima, bueno, agradecer a Rafa su magnífica conferencia, súper interesante, que descubre aspectos desconocidos y lo que era el sombrero cordobés, quizás, de la época y no de ala ancha, ¿no? La próxima conferencia será el día 11 de mayo. La doy yo y no sé qué día es, pero bueno. El día 11 de mayo sobre patios y jardines en el siglo XX. Vamos a intentar recrear cómo eran los patios de la época. Los patios de Córdoba de la época, sí. Pues muchísimas gracias a todos.